Buenas jornadas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Felicidades a todos mis colegas en Argentina. Día del Locutor en Argentina. Aquí hay una, matrícula 4433. A pesar de todo lo que pasa, a pesar de cuánto falta para revalidar nuestra profesión, para que nos consideren como nos deben considerar, sobre todo a la hora de pagar, a pesar de todo eso, a pesar de la cantidad de compañeros que están sin poder trabajar, vamos a tomarnos hoy este día con una sonrisa, con el espacio de encuentro, de rememorar a aquellos que fuimos estudiando y a aquellos que somos hoy trabajando. Allí también tienen que aparecer la solidaridad, la compañía, la empatía. A todos muchas gracias por todo lo bonito en este día. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, hablando de lo que ocurre en nuestros pueblos. De inmediato vamos a desplegar en minutos nada más nuestra pregunta en Twitter. Tenemos presencia en Twitter y en Instagram, así que ya los invito también a sumarse. El tema de hoy es sumamente delicado, por lo que implica para todo un pueblo. Oro venezolano. Acompáñenme de inmediato para entrar a ver redes. Me voy a ir a revisar un espacio en Twitter, el del BCB, el Banco Central de Venezuela. El organismo de este país ha dicho que apelará inmediatamente a la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés que pretende privar al pueblo venezolano del oro tan urgentemente necesario para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Allí este pronunciamiento que ocurrió ayer, fíjense este tuit también de Tania Díaz, que muestra todo el contubernio en la clase política y que ha generado justamente que esto pasa. Si no votábamos por Juan Guaidó seríamos sancionados, lo dice el actual presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, contando cómo los partidos opositores son tutelados por Washington y que debían obedecer todos sus mandatos, so pena de ser sancionados por Estados Unidos o la Unión Europea. También es un tuit que aquí ha conmovido el espacio de la opinión pública una vez que se dan estas declaraciones. El portal Venezolana de Televisión dice: presidente Maduro solicita a órganos de justicia abrir investigación contra miembros de la organización criminal que intentan despojar del oro a los venezolanos. El gobierno anunció que ha pedido a esos órganos de justicia que abran investigación contra los implicados en este robo de los recursos de todos los venezolanos. Reiteró que la decisión de un tribunal británico de primera instancia que reconoce a un diputado para manejar las reservas internacionales de Venezuela, el oro, hace parte de una estrategia para robarse recursos del pueblo, recursos que le permitirían pagar justamente tantos insumos que necesita en tiempos de pandemia. Ese reconocimiento, dice BTV, junto a la entrega del territorio Esequibo, son dos temas que siguen muy de cerca y que conmueven la realidad del venezolano. Telesur, Venezuela y Unión Europea ratifican relaciones diplomáticas y de diálogo. El canciller Jorge Arreaza informó que su país y la Unión Europea suscribieron un comunicado conjunto para mantener las relaciones diplomáticas, especialmente en momentos en los que la cooperación entre ambas partes puede facilitar los caminos del diálogo político. Venezuela y el bloque europeo acordaron promover contactos diplomáticos entre ambas partes al más alto nivel en el marco de lo que llaman una cooperación sincera y del respeto al derecho internacional. Son distintos puntos que tienen a Venezuela como protagonista. El Tribunal Británico de Primera Instancia decidió este jueves impedir al gobierno de Nicolás Maduro el acceso a las reservas internacionales en oro del pueblo venezolano. El gobierno británico vuelve a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y le concede la autoridad sobre las 31 toneladas de oro venezolano depositadas en Londres. Hoy el presidente Nicolás Maduro, en su condición de jefe de Estado, en su condición de jefe de gobierno, ha solicitado a los órganos de justicia en Venezuela que se abra de forma inmediata una investigación con miras a determinar las responsabilidades penales de quienes están participando en este descarado robo de piratería del oro venezolano, en protección de todo nuestro pueblo. Una averiguación inmediata, apertura inmediata, además de las acciones internacionales que ya el Procurador de la República está preparando para actuar en esta situación. El oro es de los venezolanos, no es de esta banda de pillos que pretenden pagar favores políticos con el territorio de Venezuela y con los recursos y con nuestro oro al Reino Unido.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez también mostró evidencia sobre la inexistencia de acreditaciones legales ni una estructura estatal o institucional real que respalde los procesos financieros realizados por Juan Guaidó contra Venezuela. Señora Neumann, el problema de esto, que en el papel es perfecto, es que el señor Guaidó no tiene chequera, no tiene un aparato estatal detrás que respalde la toma de decisiones. ¿Quién va a tomar la decisión? Al final, ¿con qué papel, con qué membrete sobre esos 1.800 millones de dólares? Bueno, yo creo que básicamente eso habría que verlo, eso es un proceso. Primero, déjame destacar una cosa. Maduro ya dijo que va a apelar la decisión. Ellos tienen 21 días para registrar, para aplicar para una apelación. Esa apelación no tiene que ver el gobierno británico si lo aceptan o no. Si se lo dan o no, tiene que ser fundamentado en algo jurídico. Básicamente, luego de eso entraríamos en un proceso, si se da o ganamos apelación o no se llega a la apelación, ellos tendrían que también ver el proceso. Hay un proceso burocrático entre los dos bancos, porque es una relación directa del Banco Central de Venezuela, junta ad hoc, con el Banco de Inglaterra. Los abogados de la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela anunciaron inmediatamente que apelarán, mientras el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, aseguró que el gobierno iniciará los procedimientos legales siguientes a tal decisión. En otro aspecto, Arriaza puntualizó que Caracas hace un gesto para no obstaculizar el diálogo con la Unión Europea al referirse a la decisión de revertir la expulsión de la embajadora del bloque europeo en Caracas, Isabel Brillante Pedrosa. Una declaración conjunta con el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ya había informado que el gobierno venezolano decidió reversar la decisión de expulsar a la embajadora. En cuanto a las próximas elecciones legislativas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó el rol constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para el nombramiento del poder electoral y corregir las omisiones de la Asamblea Nacional. Hoy en Agenda Abierta veremos la posición de Venezuela en el escenario internacional, mientras crece el cerco al gobierno de Nicolás Maduro y el país se prepara para cerrar el año eligiendo a una nueva Asamblea Nacional. De inmediato, repercusiones sobre estos puntos. Leonel Retamal, corresponsal de Telesur en Caracas. Buena jornada, compañero, ¿cómo te va? Hola Marcela, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, primero Leonel, feliz día de la locutora Marcela. Hoy en Argentina tenemos un día muy especial, ¿sí? Bueno, felicidades entonces. Muchas gracias y ahora sí, hay puntos en la política venezolana que hoy, el día a día, los ciudadanos aquí lo hablan, pero en el exterior se maneja otra tesitura y creo que este es un buen punto para empezar a contar por capítulos lo que está pasando. Leonel, ¿qué te parece? Perfecto, vamos primero con el tema del oro, si te parece. Dale, claro. Bueno, ¿qué ocurre con esto del oro? Ya lo veíamos en la nota introductoria, esta resolución de este tribunal de primera instancia, un tribunal comercial que está resolviendo sobre este tema y al que Venezuela ya dijo que va a tomar dos acciones. Uno, apelar, por supuesto, a la decisión de este tribunal y, en segundo lugar, iniciar una investigación de tipo penal contra los implicados que están detrás de esta estrategia. Eso en cuanto a las primeras reacciones que se conocieron el día de ayer. Pero para entender el tema del oro, se trata de unas reservas que mantiene Venezuela en el Banco de Inglaterra. Son 31 toneladas de oro avaluadas en más de 1.2 billones de dólares. Incluso ahora puede ser más porque hemos visto en los últimos días que ha subido la tasación del oro. ¿Qué pasa con eso? Venezuela desde el año pasado, cuando fue este proceso político de la autoproclamación del diputado Guaidó, Inglaterra tomó la decisión de reconocerlo y de inmediato se tomaron algunas acciones económicas como el congelamiento de esas reservas de oro ahí en Inglaterra. Venezuela durante todo el año estuvo tratando de acceder a esos recursos, de descongelarlos, de utilizar todas las vías diplomáticas, pero no tuvo éxito y finalmente este año decidió emprender esta acción legal. A través de un bufete de abogados expertos en litigación de este tipo en Inglaterra, tomó la decisión de iniciar esta demanda, una ofensiva de parte de Venezuela para recuperar esos activos. Lo primero que se hizo fue que el tribunal no determinó de inmediato si iba a otorgar o no a Venezuela la potestad del uso de estas reservas.
y se decidió para la resolución que entregó el día de ayer, que es una resolución en línea con las decisiones políticas que ha tomado Gran Bretaña el último tiempo, que es el reconocimiento a este diputado. Sin embargo, algunas contradicciones por ahí, porque de todas formas sigue manteniendo relaciones diplomáticas normales con Venezuela, Venezuela allá, Gran Bretaña acá, la solicitud de visados, y por lo tanto hay ese doble discurso que se genera ahí, esas fracturas del discurso. Un detallito para agregar, por ejemplo, todo este proceso legal de parte de la oposición, liderada por el diputado Guaidó, ha sido pagado, según se informaba ayer en algunos periódicos, con dinero de Venezuela que está retenido en Estados Unidos y que fue liberado para estos fines. Alrededor de $18.000 que fueron destinados a pagar los honorarios de los abogados que están en este litigio contra Venezuela. Así que son eso más o menos los detalles del contexto en que va esta situación del oro, y por supuesto habrán reacciones en materia jurídica por esta apelación de Venezuela, y en materia interna a ver qué pasa con la investigación que va a desarrollar la Fiscalía sobre eventuales responsabilidades. Marcela. Hay otro punto que hay que mencionar también, porque fuera del país, si no vienen siguiendo los hechos, no se entiende, y es la reversa a la decisión de expulsar a la representante diplomática de Unión Europea en suelo venezolano. Hablemos de este punto también, por favor, porque pareciera que se abre un compás de diálogo distinto, entre estas dos partes. Sí, la decisión de expulsar a la representante europea Isabel Brilante fue tomada durante la semana por el presidente Nicolás Maduro y fue detonada por las nuevas sanciones que impuso la Unión Europea contra personalidades políticas de Venezuela, entre ellas el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, quien es opositor al gobierno. Entonces, esto fue visto como una agresión contra Venezuela, contra toda la institucionalidad de Venezuela, y se tomó la decisión de expulsarla y se le dio 72 horas. Sin embargo, a nivel diplomático se activaron todas las líneas, las conversaciones, y el día de ayer el canciller informó que se revertía esta situación, esta decisión, por una conversación que se mantuvo directamente con el representante europeo, Josep Borrell, quien, recordemos, fue ex canciller de España, y con el que ya hay un largo camino de conversaciones, de diálogo con él a nivel diplomático. Entonces se logró revertir esta situación. Informaron las autoridades venezolanas que responde a dos situaciones fundamentales. Uno, anteponer el diálogo, es decir, los caminos a los que Venezuela siempre ha hecho mención, como son el respeto a los protocolos y las normas del derecho internacional, y los canales diplomáticos para solucionar este tipo de controversias. Y en segundo lugar, asoma también en el comunicado que entregaron el día de ayer, firmado por Caracas y Bruselas, donde está la sede del alto comisionado, asoma esta idea de reconocimiento tácito a la institucionalidad de Venezuela, a la figura del primer mandatario y, por supuesto, a los canales que propone Venezuela para la resolución de estos conflictos. Así es que, consultado ayer precisamente por Telesur el canciller respecto a si iba a haber una reversa en cuanto a las sanciones, él dijo que no lo podía asegurar, pero que está todas las cartas sobre la mesa, y por supuesto pidió también que la Unión Europea se desligue del tutelaje de Estados Unidos en cuanto a la estrategia con Venezuela, y que apueste por el diálogo, por la conversación franca, directa, y dijo que se había establecido una línea directa entre él y Josep Borrell para cualquier duda que exista sobre Venezuela la puedan solucionar de inmediato. Marcela. Muchas gracias. Me dejo el espacio de las parlamentarias para ir a hablar con nuestro invitado. Gracias, Leonel. Profe Vladimir Adrianza, le doy la bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día, si me alcanza el tiempo. Y de lleno le pregunto a usted, que además es un experto en geopolítica, ¿cómo llegamos entonces a estas elecciones? Bueno, buenos días, Marcela. Buenos días a todos los que nos escuchan por Telesur. Gracias por la invitación. Y yo, como siempre, apelo a la historia. Definitivamente, lo que ha hecho la Unión Europea es un alarde de las pretensiones que en el pasado colonial tuvo hacia Sudamérica y especialmente hacia Venezuela. Y en el caso concreto del Reino Unido, es evidente que demuestra que el derecho internacional en la práctica no existe, porque cuando nosotros vemos que hay 54 países, entre ellos el Reino Unido,
que no reconocen al presidente de Venezuela, pero por otra parte tienen el embajador aquí, presenta cartas credenciales, estamos hablando claramente de una política de doble rasero. Entonces, ¿quién le cree realmente al Reino Unido? Y lo que está de fondo, que es quedarse con el dinero. Entonces, indiscutiblemente ellos han utilizado el dinero venezolano para financiar aquellos factores internos que le son afín a su política. ¿Y su política cuál es? Simplemente golpear a Venezuela, quedarse de nuevo a convertir a Venezuela en una suerte de protectorado de los Estados Unidos, en el cual los británicos siempre han sido parte de la componenda. Y no lo digo desde ahora, lo digo desde tiempos del siglo XIX, cuando se dio justamente todo lo que fue el laudo de París, que fue un laudo írrito, denunciado muchos años después, en el 44, después de la muerte de Malé Prevot, que fue el abogado que Venezuela contrató, que ni siquiera era venezolano, y después de eso denunciado en el 66 en las Naciones Unidas. Se llegó al acuerdo después de la denuncia en Naciones Unidas de todo lo que fue el protocolo, el protocolo de París. Entonces se denunció el protocolo de París. Entonces, y de ahí todo lo que es la situación que ha venido desde ese entonces, en el que Venezuela y Guyana, entonces Guayana Británica, vienen arrastrando desde ese tiempo, y la posición que asume hoy en día, por supuesto, la Guyana, en función de los intereses no solamente de Guyana, sino de los intereses de las transnacionales estadounidenses, como el caso de la ExxonMobil, que ha realizado hasta barridos en las aguas territoriales de Venezuela para determinar las capacidades de petróleo que hay en ese mar territorial que hoy en día reclama Venezuela ante lo que fue el abuso que se presentó hace más de 100 años en contra de nuestros derechos, en contra de lo que a Venezuela le poseía, por motivo del concepto del uticus sietis juris, que definitivamente se presentó en ese entonces como alegato y que definitivamente es válido, lo cual se demostró tiempo después que un contubernio entre Inglaterra y, por otra parte, con la complicidad de la representación estadounidense, realmente Venezuela vino 40 y pico años después enterándose de que las cosas no se habían definido a favor de Venezuela. Entonces, toda esta historia que nosotros vemos acá no es más que el continuar una historia donde los centros de poder mundial se empeñan en quitar los recursos de la periferia, los cuales son para ellos sumamente importantes, para ellos mantener su status quo a nivel mundial. Y siempre los Estados Unidos, fíjate, por ejemplo, Marcela, el caso de las Malvinas, de la guerra de las Malvinas que pasó, que después de que a Estados Unidos había firmado el TIAR con todos los países suramericanos por allá por los años 40, se presentó el caso de las Malvinas en los años 80, y ¿por quién decidió los Estados Unidos? Por Inglaterra, rompiendo el TIAR y echándolo a la basura. Entonces, evidentemente hay una relación entre las burguesías, por decirlo así, y los factores de poder entre esos países que han sido potencia y que han sido imperio, y que hoy en día juegan al imperio de los Estados Unidos, justamente a la pervivencia del imperio de los Estados Unidos sobre aquellos pueblos indefensos, haciendo al lado el derecho internacional. Eso es prácticamente lo que está pasando. Ahora, si tenemos claro entonces qué es lo que está pasando, situémonos también en cómo influye estas decisiones que toma la oposición para ir rumbo a las elecciones de diciembre parlamentarias en este país. Mira, yo tengo que ser muy pesimista en ese sentido. Yo veo que sí, hay varios grupos de oposición, pero cuando uno ve que como dice Atilio Borón dice en cuestión, dice, nada más erróneo en suponer que el imperialismo como un factor externo. El imperialismo actúa como tiene una superestructura internacional, una infraestructura jurídica política a nivel internacional, con un conjunto de organizaciones, pero también se basa en aquellas personas que comulgan con sus intereses dentro del territorio, dentro del país que ellos procuran controlar. Entonces, esta institución es la que ha pasado a todo lo largo de la historia con todos los representantes de esos imperios.
En este caso, aquí hay uno que es más que evidente, Juan Guaidó, que por supuesto ahora se sabe con lujo de detalles de todo lo que la relación que él tiene con Leopoldo López, que Leopoldo López realmente es el mentor aparente de todo esto, y detrás de Leopoldo López están los intereses estadounidenses en toda esa desestabilización, como ha quedado demostrado estos días con el caso de la publicación de John Bolton. Ahora, a mí no me extraña la posición de un Leopoldo López en esta situación. ¿Por qué? Porque los antecesores de Leopoldo López, desde 1859 a la fecha, han hecho prácticamente eso. Aquí han habido dos agendas, una agenda de la burguesía y de la oligarquía nacional, y una agenda de lo que son los legítimos intereses de la gente que ha defendido a Venezuela como nación. Entonces son dos agendas. Y para la oposición siempre priva, la oposición que apoya justamente a estos factores económicos, históricos y políticos aquí en Venezuela, definitivamente esa agenda es la que ha predominado. Lo podemos ver en la historia del siglo XX, lo podemos ver en lo que va del siglo XXI, donde Venezuela tiene 20 años y más de acoso, como lo ha dicho el general Padrino, de acoso en contra, de cerco y asfixia, pero sobre todo una política de acoso para hacer dimitir antes al presidente Hugo Chávez, ahora al presidente Nicolás Maduro, y derogar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Con qué objeto? Simplemente para poner un gobierno títere que les permita a ellos, pagando algunas migajas, controlar todas las riquezas minerales que Venezuela tiene y la posición geoestratégica en el continente suramericano. Sabe que ese es justamente el punto que preguntamos, que consultamos a partir de esta agenda abierta en Twitter. ¿Qué estaban negociando? Ha dicho ayer, se preguntaba en su alocución la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Para ella, estaban buscando dejar el oro de los venezolanos en Reino Unido para pagar el reconocimiento de este gobierno a Juan Guaidó. No solamente a Juan Guaidó y a toda su camarilla, y para cubrir todas las operaciones y los gastos que ellos han estado haciendo. Esto que pasó el 3 de mayo no es un hecho fortuito. Aquí no se le ha dado todavía la importancia de todo lo que sucedió el 3 de mayo del mes pasado, en el mes pasado de este año. Y evidentemente, y tampoco se le ha dado la credibilidad el anuncio necesario, la popularidad, la publicación necesaria para entender que los Estados Unidos de América, en el gobierno de Donald Trump, y quién sabe si más allá, hasta el mes de noviembre, de seguro va a intentar otra operación militar en contra de Venezuela. Y si no lo puede lograr o no la puede llevar adelante, va a hacer lo posible porque sea inmanejable la situación aquí en Venezuela. A ellos no les conviene que lleguemos a las elecciones. A ellos no les conviene que, como ellos ya saben, que Juan Guaidó no cuenta con votos necesarios para repetir dentro de esa Asamblea Nacional. Por lo tanto, el parapeto se les caería. Y entonces, al caerse el parapeto, indiscutiblemente tendrían ellos que reconocer internacionalmente su error y reconocer el legítimo gobierno de Venezuela y el legítimo Estado venezolano. Aquí Juan Guaidó no controla ni siquiera 4 policías, ni siquiera controla, ¿qué te digo yo?, una patrulla, que pudiéramos decir. Aquí no controla masas que estén dispuestas a entregar la soberanía nacional. No controla absolutamente nada. Es un títere que significa para el imperio lo que en el pasado representaban las burguesías nacionales, que eran sumisas a los intereses de la burguesía internacional. Entonces, evidentemente, ellos necesitan de alguna forma colapsar todo el funcionamiento de Venezuela. Hoy amaneció la noticia de que un tribunal de los Estados Unidos pretende embargar la gasolina que 4 tanqueros iraníes posiblemente traigan a Venezuela en los próximos días. Eso te dice la idea del desespero que ellos tienen, y no solamente es Donald Trump, es la clase política y la clase económica estadounidense, la cual requiere no solamente la Sudamérica entera, sino a Venezuela, como lo definen en un libro que se llama, un libro publicado hace varios años, para no entrar en detalle, en el cual define a Venezuela como la bala de plata, silver bullet, o sea, la tacita de oro que ellos necesitan controlar
para ejercer sobre Venezuela el rol que ejercieron durante todo el siglo XX, que ellos siempre consideraron a Venezuela, aunque no estaba declarado, un estado más de los Estados Unidos, que fue consecuencia de todas las cosas. O sea, esa política fue ejecutada prácticamente durante casi 100 años, desde Juan Vicente Gómez hasta 1998, que gana el presidente Hugo Chávez en las elecciones aquí en Venezuela. Entonces, esta historia es la que nosotros estamos viendo y no podemos dejar de apelar a la historia para entender que son acciones imperialistas, y más en el momento donde el COVID-19 ha mostrado prácticamente la debilidad de todas esas naciones, la debilidad desde el punto de vista sistémico, porque han sido incapaces de frenar una pandemia que, a mi modo de ver, hay muchos indicios que ellos mismos generaron. Indiscutiblemente es así, hay factores de ellos mismos han generado. Evidentemente, eso es lo que está sobre el tapete. Y otra de las cosas que muestra es que la decadencia de los Estados Unidos no solamente es la decadencia de los Estados Unidos, sino de todo el conjunto de principales potencias del G7 que la apoyan como centros del poder mundial, porque saben que si se caen los Estados Unidos, realmente el orden establecido a nivel mundial indiscutiblemente no estaría en las mismas condiciones. Y nosotros vemos, por ejemplo, la cantidad de países que no se oponen al presidente Nicolás Maduro, son muchos más, empezando por Rusia, por China, por Turquía, por Irán, y otros más en los diferentes partes del globo. Pero ellos controlan una periferia y una semiperiferia, que es la misma periferia que en tiempos anteriores controlaron en todos los aspectos dentro de lo que ha sido la evolución del capitalismo en estos últimos 500 años. Entonces, esa es la historia que está sobre el tapete, mi estimada Marcela. Esa es la historia que los venezolanos debemos tener consciente, y que aquí nos estamos jugando realmente la posibilidad de determinar nosotros nuestro futuro. En pocas palabras, nos estamos jugando, la palabra es soberanía e independencia versus colonia y sumisión. Eso es prácticamente lo que nos estamos jugando ahorita. Te mando un abrazo, muchas gracias, como siempre. Que Dios me la bendiga y a todos los que nos escuchan. Hasta luego. Hasta luego, como siempre. Qué bonito. Siempre me ha conmovido en esta sociedad, que no se da en otros pueblos, la costumbre de el hijo, a la edad que sea, a sus mayores pedir la bendición. Y como en este caso, en una despedida, aún entre vecinos, que tenga un bonito día, Dios me lo bendiga, me parecen gestos tan trascendentales que en el día a día nos hacen bien. Quiero ir, luego de despedir al profe Adrianza, analista internacional, a contarles, a pedirles participación con nuestro interrogante en Twitter. Ha dicho Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, que estaban negociando dejar el oro de los venezolanos en Reino Unido para pagar el reconocimiento de este gobierno a Juan Guaidó. Y nosotros preguntamos, ¿así se comportan los opositores? Le damos allí algunas opciones para que usted se sume y responda. Tiene toda esta jornada, o puede escribir un poquito más si lo desea. Luego, ya que estoy en Twitter, Daisy Toussaint, nuestra corresponsal, República Dominicana, recuerden, el domingo tiene elecciones, 4 procesos electorales en medio de un año. Elecciones primarias, municipales suspendidas, extraordinarias municipales y elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales serán el próximo 5 de julio. Se lo vamos a mostrar aquí en nuestra pantalla, como ya en estos días vamos cubriendo la previa. Trascendental la decisión, y en este momento me voy a Cuba con el reporte de las autoridades sanitarias. Nos escucha y nos sigue con la información que brindamos. Hoy es un día relativamente favorable. Tenemos un caso grave, no tenemos casos críticos, no tenemos fallecidos. No obstante, tenemos 142 pacientes ingresados en los hospitales. En vigilancia 9, sospechosos 84 y confirmados, o sea, activos 49. En la atención primaria de salud se vigilan 131 personas. Para detectar el virus SARS-CoV-2, ayer se procesaron 2.690 muestras
en los laboratorios de biología molecular de nuestro país, del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1084 muestras, de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 376, Villa Clara 341, Santiago de Cuba 276, en los del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 105 y en el del Hospital Hermanos Amejeira 354. En los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil 154 muestras. Como resultado del análisis de estas 2.690 muestras, 8 muestras resultaron positivas, que corresponden a 8 personas que ayer se detectó el virus en la muestra procesada. De esta forma, en Cuba, desde el 11 de marzo que se comenzaron a diagnosticar o que se diagnosticaron los primeros casos, pues se acumulan 178.062 muestras realizadas y 2.361 positivas. Estamos hablando del 1,3% de las muestras. Como ya es costumbre, le informamos que todas las provincias o muestras de todas las provincias se procesaron en el día de ayer. La cifra más significativa, bueno, la de La Habana, con 1.661, pero también Artemisa con 76, Mayabeque con 144, Matanza después de La Habana es la que más procesó 154 muestras, Santiago de Cuba 145, de Camagüey 80, o sea, de todas las provincias se procesaron muestras con el objetivo de detectar casos positivos al SARS-CoV-2 y con la COVID-19, muchos de ellos. Los 8 casos diagnosticados, como ha ocurrido en los últimos días, todos son cubanos, 7 son contactos de casos que ya habían sido confirmados en días anteriores y de esta forma 2.049 casos de los diagnosticados en Cuba, o sea, el 88,3%, como fuente de infección tiene otra persona que ya había sido confirmada anteriormente. Ayer no se logró precisar la fuente de infección en un caso y se acumulan de esta forma 107, que es el 4,6%. Con fuente de infección en el extranjero se mantienen los 163, el 7% que hemos informado en días anteriores. De los 8 casos, 7 son del sexo masculino y ya se acumulan 1.192, que es el 50,4%, y del sexo femenino es 1, acumulándose 1.169, que es el 49,5%. Los 8 casos fueron asintomáticos. Fíjese el comportamiento que viene teniendo esta enfermedad. Siempre lo tuvo, pero en las últimas semanas con mayor frecuencia. De hecho, en el acumulado, 1.283 han sido diagnosticados asintomáticos en el momento del diagnóstico, que es el 54,3%. Cuando usted analiza eso en los últimos 15 días, pues el 70,3% de todas las personas que se han diagnosticado en estos últimos 15 días no tenían síntomas en el momento del diagnóstico. Ese es algo muy característico de esta enfermedad y después nos vamos a referir sobre todo desde el punto de vista de las medidas que tenemos que seguir cumplimentando en esta fase 1, que ya se encuentra La Habana y fase 2, La Habana y Matanza, y fase 2, que se encuentra el resto del país. Del total de casos diagnosticados por grupos de edad son 2 de 1 a 19 años de edad, 3 de 20 a 39 años de edad y 3 de 60 y más años de edad. Los 2 casos pediátricos, pudiéramos decir, menores de 19 años, uno es un niño de 2 años de edad
de la provincia de Mayabeque, municipio San José de las Lajas, contacto de un caso confirmado anteriormente. Y el otro es un niño también de 17 años de edad, jovencito, del municipio Cotorro, también contacto de un caso que había sido confirmado anteriormente. Los dos en el momento del diagnóstico totalmente asintomáticos. Los casos pertenecen a la provincia de La Habana, 7, el 87,5%, y a Mayabeque, 1, el 12,5%. En el caso de La Habana, se diagnostican de 5 municipios. Algunos de estos casos, pues, han sido contactos de casos del foco que se ha venido trabajando anteriormente en el Cotorro, y en el caso de Mayabeque también del foco que se ha venido trabajando en la localidad del Roble. O sea, ya previamente han tenido contacto con un caso que ha sido confirmado. De esta forma, bueno, pues La Habana se mantiene, aunque disminuye su tasa de incidencia de casos sospechosos por 100.000 habitantes con respecto al día de ayer, disminuye a 2,67 por 100.000 habitantes, pero se mantiene en el primer lugar. Mayabeque, con los 7 casos que tiene confirmado en los últimos 15 días, pues la tasa se incrementa a 1,82 por 100.000 habitantes. Y ratificamos que el resto de las 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud se mantienen sin confirmar casos en los últimos 15 días. De los 2.361 pacientes que se han diagnosticado hasta el momento, se mantienen ingresados, se mantienen activos 49 de estos confirmados, que es el 2,1%. De los 49, 48, el 98% tienen una evolución clínica estable. Uno se reporta de grave, que se encuentra en el Hospital Salvador Allende y es una persona de aquí, de La Habana. No se reportan casos críticos por 7º día consecutivo. Siempre lamentamos y recordamos las 86 personas que han fallecido como consecuencia de esta enfermedad. Hoy, por 6º día consecutivo, no tenemos fallecidos. Los 2 evacuados y los 3 pacientes recuperados en el día de ayer, los 3 de La Habana, que ya hace un acumulado de 2.224 pacientes recuperados, que es el 94,3%. Con los 86 fallecidos que acumula nuestro país, en la letalidad es de un 3,64%. Esa es la letalidad de Cuba en el día de hoy, contra un 4,69%, que es la letalidad de la región de las Américas. Y de esta forma Cuba se sitúa en la posición número 20 en cuanto a tasa de letalidad en la región de las Américas. Por otro lado, pasa del lugar 100 al lugar 101 en cuanto a la letalidad de todos los países del mundo, en cuyo listado, como siempre decimos, lo encabezan Estados Unidos y Brasil, con las mayores cifras de casos confirmados y de casos fallecidos. Hasta el día de ayer a las 12 de la noche, como siempre decimos, se mantienen los 185 países con casos de COVID-19 que han notificado casos. Ya la cifra de casos confirmados, al confirmarse ayer, valga la redundancia, 219.405 casos, se encuentra de lo alarmante de la cifra, ya alcanza el total de 10.665.758 casos confirmados en el mundo con esta enfermedad. De ellos, lamentablemente, con los 4.936 que fallecieron en el día de ayer, pues se acumulan 515.973
fallecidos, lo cual, como ya yo había dicho, da una letalidad de 4,84%. La región de las Américas también, sin un buen control y convertida en el epicentro de la pandemia del mundo desde hace ya varios días, pues con los 124.417 personas que se confirmaron ayer, acumula un total de 5.451.474 casos confirmados, el 51,11% del total de casos reportados en el mundo. Fallecen ayer en nuestra región 3.114 personas y ya se acumulan 255.599 personas fallecidas de la región de las Américas, lo que representa una letalidad del 4,69%. Hasta aquí nuestra información del comportamiento de la pandemia en Cuba y en el mundo, como siempre decimos, hasta el día de ayer a las 12 de la noche. Bien, Héctor, ¿alguna pregunta? Tenemos algunas preguntas para hoy. No nos quedamos en la rueda de prensa. Quiero ir a mostrarles un tuit del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Feliz 3 de julio, en que toda Cuba entre en etapa post-COVID-19, que la alegría no nos haga olvidar la responsabilidad. Hoy ganamos una batalla, pero aún no ganamos la guerra. Disciplina versus pandemia. Esa es la etiqueta que usa, además de Cuba por la vida, somos Cuba. Me preparo a ir a una pausita rápida, a la vuelta otros temas. En Colombia, el Tribunal de Cundinamarca solicitó una acción de tutela contra el presidente Iván Duque, por el que le ordena detener la actividad militar de tropas norteamericanas en territorio del país. El recurso fue introducido por 27 congresistas, que exigieron al presidente Duque emitir un informe al Congreso en un máximo de 48 horas sobre la llegada y permanencia de tropas estadounidenses. A su vez, la demanda exige la suspensión de cualquier actividad militar de dichas tropas en el territorio hasta que el Congreso autorice sus operaciones. En el documento, los senadores resaltaron que consideran vulnerados sus derechos fundamentales a la participación política, debido a que el mandatario no solicitó una autorización al Senado para la introducción y el tránsito de tropas extranjeras al territorio colombiano, en función de un supuesto plan de apoyo en la lucha contra el narcotráfico. Esta mañana en Agenda Abierta daremos cobertura a la orden emitida por el Tribunal de Justicia de Cundinamarca, que pretende suspender las operaciones de tropas militares en Colombia. ¿Qué dice Nodal, Agencia Informativa Latinoamericana? Colombia, tribunal ordena suspender operación militar de Estados Unidos y el gobierno impugnará el fallo. El tribunal dijo, no es de competencia exclusiva del presidente de la República el permitir el tránsito de tropas extranjeras en el país, sino que en esa determinación deben participar el Senado de la República y el Consejo de Estado. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo anoche que el gobierno acatará la decisión, pero mostró disconformidad y anunció que apelarán el fallo ante el Consejo de Estado. Además, Iván Cepeda, senador, en su cuenta en Twitter, me complace, dice el parlamentario, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya defendido la soberanía nacional. Señaló, me complace entonces, repito, sigan por favor haciendo correr esto, que haya defendido, nada, está repetido acá el texto, vayan por favor a texto completo, así puedo seguir viendo el tuit de Cepeda. A ver, me complace que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya defendido la soberanía nacional. 2 puntos y hay que oírlo para entender lo que termina de decir. A ver. Que la justicia en Colombia restaure nuestros derechos y nuestra soberanía y que le ordene al presidente Duque que en 48 horas debe remitir toda la información de la permanencia de estas tropas estadounidenses en nuestro territorio al Senado de la República, e igualmente que es necesario que esa brigada suspenda inmediatamente cualquier actividad en el territorio. Esperamos que el Congreso esté a la altura
y que niegue esa presencia invasora y hostil en nuestro territorio. Voz autorizada, así de clarito. Me voy con Hernán Tobar de inmediato a Bogotá. Hernán, repercusiones, por favor. Muy buenos días, sí, efectivamente. Es agenda en Colombia la resolución de una tutela por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordena suspender toda autorización para cualquier actividad de la Brigada Militar de Estados Unidos que está haciendo presencia en este momento en 5 regiones del país. Según el ministro de Defensa, aseguró que la presencia de estos soldados y militares estadounidenses prestarían servicios de asesoría y apoyo contra el narcotráfico a las fuerzas militares colombianas. Pues estos 25 congresistas que radicaron la tutela, pues ganan un pulso en relación a la violación de la soberanía y a la violación por parte del gobierno colombiano del artículo 173 de la Constitución colombiana, que reza que para la presencia, tránsito de tropas extranjeras se debe contar primero con el aval del Congreso de la República. Según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el presidente Iván Duque y el gobierno tiene 48 horas para presentar los informes que den cuenta de qué realizarán y cuál es la intención de los soldados norteamericanos, soldados estadounidenses en Colombia. Hay una duda por resolver y es si el Congreso colombiano convocará unas comisiones de urgencia para recibir esta información o después de la vacancia en la que están, el 20 de julio entrarían, se analizaría este tema en el Congreso colombiano. Por el momento, pues, lo que se puede decir es que se ganó el pulso en relación a los congresistas que presentaron la tutela y el gobierno que se abrogó el derecho, se asaltó el derecho constitucional de primero pasar por el Congreso para que éste autorizara la presencia de tropas y de soldados estadounidenses en Colombia, violando efectivamente la soberanía y la constitución política de Colombia. Muchas gracias. Otros temas a esta hora, rapidito. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, emitió previsiones sobre la cantidad de empresas que cerrarán en plena pandemia. De acuerdo a la CEPAL, la paralización de actividades productivas en Latinoamérica por la pandemia del nuevo coronavirus provocará el cierre de 2,7 millones de empresas formales, la mayoría de ellas microempresas. Esto implicará la destrucción de 8,5 millones de empleos en sectores vinculados con el comercio, los hoteles y los restaurantes. Según el nuevo estudio del organismo de la ONU, el comercio perderá 1,4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo, mientras que en el turismo se perderán 290.000 empresas y 1 millón de empleos. Asimismo, la Secretaría de la CEPAL sugirió a los gobiernos adoptar medidas para apoyar a las empresas, como ampliar plazos y alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento, así como cofinanciar la nómina salarial durante 6 meses para evitar la destrucción de capacidades. La cofinanciación recomendada tendrá un costo equivalente a 2,7% del Producto Interno Bruto regional y debe darse en diferentes proporciones según el tamaño de la empresa, desde el 30% en las grandes hasta el 80% en las microempresas. Igualmente, se aconsejó realizar transferencias directas a trabajadores autónomos, respaldar a grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis. Novartis acordó pagar más de $700 millones para poner fin a las demandas que enfrenta en el sistema judicial de Estados Unidos. Allí se acusa a la compañía farmacéutica suiza de pagar grandes sobornos a médicos. Esto lo informó el Departamento de Justicia del país.
indican que el grupo elegía como oradores a médicos que ya han prescripto grandes cantidades de sus fármacos a cambio de una cuota para alentarlos a prescribirlas. Por este caso, Novartis pagará $678 millones y pactó firmar un código de buena conducta de 5 años de duración. La compañía acordó con la justicia de Estados Unidos $51 millones para cerrar este caso sobre uso ilegal de fundaciones para hacer los copagos de los pacientes de Medicare que tomaban sus medicamentos, caso Gilenya y Afinitor. Abordo también este punto. El presidente Vladimir Putin ya tiene en mano el resultado del plebiscito constitucional. Ya han preparado incluso las enmiendas a la Carta Magna porque hay luz verde luego de los resultados de la consulta hecha a todos los ciudadanos. Me espera Lisandra Andrés para actualizarnos. Sí, muchas gracias, Marcela. Muy buenos días también para ti y para todos los televidentes que se informan con Telesur. Como habías anunciado, el presidente ruso Vladimir Putin se reúne en esta jornada con el grupo de trabajo que preparó las propuestas para enmendar la Constitución de la Federación de Rusia. Estamos hablando de la reunión final de este grupo de trabajo que fue creado precisamente por decreto presidencial el pasado 15 de enero y que está compuesto en total por 75 personas, entre los que destacan legisladores, expertos, figuras públicas y del ámbito de la cultura también. Este grupo está encabezado por 3 copresidentes. De una parte, el jefe del Comité del Consejo de la Federación sobre Derecho Constitucional y Construcción del Estado. También está integrado por el presidente del Comité de la Duma Estatal sobre Construcción y Legislación del Estado y por la directora del Instituto de Legislación y Derecho Comparado bajo el gobierno de la Federación de Rusia. Ya esta es la tercera reunión que celebra el presidente Vladimir Putin con este grupo de trabajo durante todo el proceso de preparación y aprobación de estas enmiendas constitucionales. La primera reunión tuvo lugar precisamente un día después de que el mandatario ruso anunciara en enero la propuesta para enmendar la Constitución y luego tuvieron lugar 2 encuentros en el mes de febrero. Del trabajo de este grupo y de las consultas que se realizaron a varios niveles en todo el país, derivaron los 206 cambios a la Carta Magna que se votaron esta semana en referendo popular y que incluyen a nivel constitucional asegurar una serie de garantías sociales, ampliar los poderes del Parlamento, introducir también una serie de restricciones para los altos funcionarios de este país y establecer la prioridad de la Constitución rusa sobre los requisitos del derecho internacional. Y también estos cambios buscan asegurar el papel del Estado y del Consejo de Estado y proporcionar no más de 2 mandatos presidenciales, con la aclaración de que el actual jefe de Estado, después de la entrada en vigor de estas enmiendas, que por supuesto entran en vigor en esta jornada, podrá postularse nuevamente para optar por el cargo de presidente. Refiriéndose a todos estos cambios aprobados, Marcela, el propio Putin ha expresado su confianza en que la adopción de todas estas enmiendas, incluida también la transferencia de poderes sustanciales del presidente al Parlamento, es un paso muy importante hacia la democratización de la sociedad rusa, un paso que comienza hoy con la entrada en vigor de todas estas enmiendas, pero que sin dudas a partir de esta jornada pues comienza el camino más importante, que es la implementación de todos los cambios a la Constitución del país. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos contigo a Caracas. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Viernes, ¿no? No estoy desenfocada. Viernes. Sobre la hora ya, con todas las previsiones que nos estamos colocando, todos se ríen aquí, nos estamos colocando los insumos necesarios anti-COVID. Gracias por todo lo bonito, gracias por replicar en redes mi agradecimiento, las imágenes, todo lo que hemos hecho juntos en estos 15 años. Los espero en breve, media hora, y nos vemos en Impacto Económico y por supuesto en nuestra pantalla como lo hacemos habitualmente. Adiós.